donde queremos entregar esas recomendaciones necesarias para este ingreso a clase, el poder comprender también cómo poder preparar a los niños para sus tareas, el trabajo emocional que se debe realizar en caso de acoso escolar. Son algunas de las temáticas que vamos a ir hablando desde el aspecto psicológico. Sí, desde la salud mental, todo lo que hay con esta temática de manera integral al retorno de las clases para muchas y muchos quizás cambios de establecimiento, pasar de enseñanza básica a enseñanza media o ir precisamente por primera vez al colegio, entregar algunas recomendaciones sobre esto. Nos acompaña la psicóloga Paloma Saldivia. Un gusto, Paloma, que nos puedas acompañar nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Me agrada volver a esta temática que es tan importante, ¿cierto? En esta fecha se habla mucho de la forma de las rutinas, de los tiempos de los niños, y son una de las consultas principales también a los psicólogos en esta época escolar. Es fundamental también ahora considerar que las rutinas y todo lo que son las pautas para los niños deben ser formadas de acuerdo a su madurez, ¿ya? Hay diferentes tips para poder hacer esto, y yo creo que los más recomendados son, bueno, principalmente que los niños sean parte de la formación de estas rutinas. Cuando hablamos de rutina hay que considerar los horarios. ¿Por qué son tan importantes? Porque sobre todo en las primeras infancias les da mucha seguridad y estabilidad. Muchas veces los niños están muy ansiosos, muy preocupados con esto de los horarios del colegio, es diferente a las vacaciones, andan cansados, y no solamente le entregan seguridad y bienestar a ellos, sino que también les permiten descansar a los papás, ¿ya? Hoy día ir comprendiendo que, claro, hay que generar esos hábitos y esos horarios. Por ejemplo, ya, yo como mamá he decidido justamente generar esos hábitos de horario. Ya, perfecto. No sé, el horario de cena es a las 6:30, a las 7:30 baño y a las 8, 8:15, 8:30 como máximo acostados. No, maravilloso. Y llevo estas 2 semanas... obviamente los primeros días fue un poco más difícil porque claramente en el verano estaban hasta tarde, vacaciones, era mucho más tarde. Pero eso me ha permitido descansar a mí, tener una organización y que los niños vayan comprendiendo que hay hábitos, que hay normas que deben de respetarse. Y ha sido súper positivo. ¿Cuál es la importancia de esa constancia por parte de los padres de generar justamente estos lineamientos o estos hábitos que deben de seguir los niños durante la semana? Ahí les enseña mucho el tema de la regulación emocional, ¿ya? Los niños se ponen muy ansiosos de no saber qué va a pasar. Y cuando, por ejemplo, tú lo que dijiste, un horario perfecto, de hecho es súper recomendado ese horario, que ya 8:15 ellos ya estén acostados. Exacto. Bueno, yo trabajo en un colegio y pasa mucho que a veces los niños están con mucho sueño en la mañana y yo les pregunto así como, ¿pero de qué hora te acostaste? No, como a las 2 de la mañana. Después de la novela. Y tienen 8 años, 8, 10 años, no puedes acostarte a las 2 de la mañana. Y aparte que eso genera igual un desgaste para los papás, un desgaste. Entonces, a que ellos se acuesten a las 8:15 es un horario ideal. Ahora, los horarios tienen que ser, ojalá, puestos en una tablita, ¿ya? Tener una pizarra, utilizar pictogramas. Hay empresas que se dedican a esto, por ejemplo, yo conozco una que es X, algo así que está en Instagram, la verdad no recuerdo mucho el lugar, pero ellas, por ejemplo, tienen un material que es como un imán, una tabla que es con imán, y uno puede ponerles ahí porque los niños necesitan visualizar su pauta y ellos tienen que saber por qué es tan importante que se acuesten en ese horario. Y esto nos va a ayudar también a fomentar el tema de la independencia, de la autoestima y el tema de las reglas. Los papás tienen que tener reglas claras y tienen que ser consecuentes con estas reglas. Te tienes que acostar a las 8:15. No, pero es que yo quiero ver esto. No, es a las 8:15. Tiene que ser siempre en el mismo horario. No pueden, los niños siempre van a buscar transar, no, pero un ratito más, no, pero 5 minutos más, no puede ser así. El cuerpo solo les va pidiendo acostarse temprano. Y tiene que ser en secuencia. Por ejemplo, ellos tienen que ver, no sé, una imagen de que se tienen que lavar los dientes, después se tienen que poner pijama y después te tienes que leer un cuento o acostar. Que eso ellos lo visualizan en una pizarra o en una imagen, les permite tener mucha más claridad de cuáles son sus tiempos. Entonces siempre tiene que ir como en secuencia y siempre tiene que ser, ojalá, visual para todos. No necesariamente tienen que estar los horarios puestos para que ellos los vean, eso lo podemos tener nosotros como papás, pero sería bueno que ellos vean, por ejemplo, también una pauta de tareas. Antes de acostarme, ¿qué tengo que hacer? Mi mochila. Entonces uno pone ahí hacer la mochila, preparar el uniforme, guardar mis juguetes, dejar la cama limpia, porque esas labores generalmente se le atribuyen a la persona de cuidado principal que tiende a ser o la mamá o a veces el papá, y eso igual les genera un desgaste tremendo. Entonces los niños uno tiene que igual darles la libertad de hacerlo. Si hacen mal la cama, si no guardan bien la mochila la primera vez, no hay que coartarlos y empezar a hacerlo uno.
hay que seguir dándoles la oportunidad. Porque ¿De qué edad debemos nosotros, por ejemplo, hacer que ellos hagan su mochila? Y no, medio menor incluso, medio menor y medio mayor. Por ejemplo, una técnica muy buena es poner los horarios en colores. Por ejemplo, ya mañana te toca, no sé, lenguaje. Entonces, generalmente los niños utilizan forros de colores y pintamos entonces ese horario rojo. Entonces, ella sabe que el cuaderno rojo es el que tiene que guardar en la mochila. No tienen que hacerlo solos, nosotros los podemos orientar, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando de 4 años en adelante y antes de eso los niños empiezan a los 3 años, ya hablan, ya se comunican, entonces nosotros igual podemos darles una responsabilidad como por ejemplo lavarse los dientes solitos, obviamente siempre supervisando desde atrás, pero eso también nos va aliviando a nosotros como papá un poco la carga. Sobre todo en esta época es muy importante, hoy en día es un privilegio que una mamá, o sea, es un privilegio entre que me digas, que una mamá esté en la casa o un papá esté en la casa siempre. La situación económica no lo permite. No lo permite, exacto. Entonces, si pensamos que los papás trabajan todo el día, hay muchos psicólogos que dicen, no, pero es que el tiempo de calidad es importante en la familia. Claro, pero también el tiempo de descanso para los papás también es necesario. Entonces, cuando tú le explicas a tu hijo el por qué es tan importante que tenga su rutina, los tiempos de estudio, tengan o no tengan pruebas o tareas, ellos tienen que tener un tiempo de estudio siempre. No puede ser solo cuando hay una tarea o solo cuando hay una prueba. Tú señalabas algo, o términos que me han quedado aquí dando vuelta. Ansiedad y responsabilidad. Ansiedad, cuando hablamos de ansiedad en niños, en niñas, tiene, me imagino yo, sin ser experta en la materia, que tiene que ver también porque los padres llevan mucha ansiedad y se las traspasan a sus hijos, porque yo pienso cuando chico uno, ¿qué se preocupa llegar a la casa? Bueno, no es con la tecnología que tenemos ahora, pero de jugar, de claro, ver lo que viene para el otro día, como que se va generando un hábito. Claro, llego a la casa, como, me saco el uniforme, pero cuando hablamos de niños con ansiedad de que, ¿cómo voy a volver? ¿Qué va a pasar? ¿Será que los padres también están transmitiendo mucho esto o el bombardeo de información también en torno al estrés que hay principalmente en marzo? Pero yo he escuchado varios niños y niñas de cercanos. No, estaba súper ansioso, no podía quedarse dormido para ir a clase. Exacto. Yo recuerdo, sí, por ejemplo, el primer día ansiosa como que quería que llegara luego, pero no por miedo. Ahora se da mucho como el miedo a ir a clase, a que no, la tarea, a que el profesor. ¿Qué pasa también con eso? ¿Cómo bajamos esa ansiedad y que los niños sean niños y jueguen y lo pasen bien y que no sea algo tortuoso ir a clase y hacer las tareas, por ejemplo? Bienestar socioemocional. Cuando hablamos de bienestar socioemocional, lo asociamos a una habilidad intrapersonal. Creemos que con fomentar la autoestima o habilidades como de regulación en la persona individual, estamos generando este bienestar, pero lamentablemente eso es una visión muy desgastante e individualista al pensar en un colectivo. Nosotros tenemos que pensar colectivamente en relación a la familia. Los factores de la ansiedad son múltiples y en los niños un cambio de horario ya puede generar ansiedad y sobre todo por el tema de la sobreinformación que existe. Entonces yo he tenido niños de 4 años ansiosos. Y no necesariamente por responsabilidad de los papás, sino que por el tema del colegio, se preocupan por su vestimenta hoy en día, sí, se preocupan por su juguete. Yo tengo este juguete, pero mi compañero tiene este otro juguete. O cómo poder interactuar. Tienen que pensar que nos quitaron, o sea, tuvimos 2 años encerrados. Entonces, eso igual a muchos niños les ha afectado para poder interactuar. Y los pros, los contras que tuvimos de la pandemia en ese sentido siguen repercutiendo hoy en día muy fuerte en estos niños. Porque hablamos de niños que no estuvieron en el kinder, que fueron el kinder y el prekinder y el kinder son como los momentos que ellos tienen para aprender a relacionarse con otros niños. Y no los tuvieron y llegan a primero básico con un horario, con una profesora. Conociendo a los compañeros. Claro, con tareas, con 40 niños en una sala. Entonces, si nosotros empezamos a ver el bienestar socioemocional de manera individual, también sobrecargamos no solo a los papás, sino que también en el contexto de colegio. Porque los profesores también deben como resguardar un poco este bienestar, pero pensemos que son 40 niños en sala y hay un niño ansioso o llorando o que no quieren quedarse en el colegio o que tiene una situación particular, es muy difícil de abordar de manera individual. En cambio, si lo pensamos como un todo, como lo que tú mencionaste, el hecho de yo he podido descansar, claro, pues porque si nosotros le explicamos a nuestros hijos que él tiene que acostarse en este horario, porque eso le va a permitir tener más energía al otro día, tienen que ser explicaciones no tampoco tan largas, o sea, los papás no tenemos que dar muchas explicaciones en ese sentido. Ser concisos. Ser concisos, ser claros, estamos haciendo esto para que te ayude en esto.
Y darle como toda la explicación, pero cortita, clara. Lo mismo con la regla. Mira, hijo, no te voy a permitir jugar después de las 7 de la tarde en el celular porque no le hace bien a tu cerebro. No, pero es que yo quiero... No le hace bien a tu cerebro y yo soy tu mamá y vamos a velar por lo mejor para ti. Exacto. Un punto importante también es cuando el niño probablemente tiene miedo a ir al colegio, cuando no se siente seguro, en un espacio seguro, cuando existe el acoso probablemente de compañeros, de muchas veces estudiantes mayores. No sé, yo recuerdo en mi infancia y adolescencia también que a veces me generaba miedo porque siempre estaban los que hacían el bullying y los colegios no se hacían tanto cargo como hoy día. ¿Cuál es la importancia hoy día de generar protocolos para el acoso escolar, de generar espacios seguros para que los niños y las niñas no tengan miedo de ir al colegio? Y aquí aquí hay 2 puntos. Volvemos de nuevo al tema del bienestar socioemocional y cómo lo abordamos de manera colectiva en los establecimientos educacionales. El Mineduc se ha encargado de generar un montón de reformas y protocolos en relación a poder entender, o sea, primero definiciones. Todos tenemos que tener los mismos conceptos cuando hablamos de acoso escolar, todos tenemos que tener los mismos conceptos cuando hablamos de clima escolar, de violencia. Hay que tener definiciones que son claras y eso ya lo ha hecho el Mineduc. También la exigencia de los protocolos y el resguardo de los establecimientos se está tratando de presentar, pero estamos quedando cortos. Y lo vemos, o sea, hoy en día el tema del bullying y el acoso no solamente se limita al tema escolar, al estamento escolar, también ocurre dentro de los docentes, también ocurre con los apoderados. Hemos visto el año pasado muchas situaciones de apoderados que van a los colegios y acosan a los docentes o responsabilizan a los docentes. Ahora las situaciones como de matonaje, por decirlo así, que se ven en los establecimientos, cada día son más terribles también, porque antes uno decía, no, mi compañera me dijo fea. Y uno decía, ya, pero no me importa tanto. Pero hoy en día las repercusiones de eso las vemos, o sea, sí me importa, en realidad sí me importa. A mí me pasó mucho que cuando hacía los talleres con los papás, y yo les decía, pero en algún momento, ¿cuáles de todos ustedes sufrieron bullying? La mitad de las mamás o de los papás habían sufrido bullying. Entonces, ¿lo han conversado con sus hijos? No, porque me daba vergüenza. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que mi hijo está sufriendo acoso escolar? Y ahí entra lo que tú mencionaste, los problemas para dormir. Empiezan inmediatamente a manifestar síntomas como esto de les cuesta dormir, cambian su actitud hacia la familia, andan a la defensiva o andan muy irritables o andan muy retraídos. Cambian su rutina de sueño, se despiertan en la noche más de lo que hacían habitualmente, no quieren comer, andan con dolores, mucho dolor de estómago, mucho dolor de cabeza. Y esto nosotros como papás obviamente descartamos lo biológico llevándolo a un pediatra y cuando ya lo biológico está descartado, eso se manifiesta entonces como un síntoma de que, claro, algo está pasando en el colegio. El tema del miedo a ir a clase o muchas veces lo que tú dijiste, a veces hay establecimientos en donde los niños no tienen la confianza para comunicarle a los docentes que lo están acosando o que no hay protocolos claros también porque falta personal también. O sea, si pensamos en un colegio con 1000 estudiantes, que la mayoría de los colegios de Concepción son súper grandes y hay 3 inspectores. Entonces, no, y aparte que están las tácticas, ya esto ni siquiera es solamente en el espacio de clase, pasa a las redes sociales. De acuerdo a la Superintendencia de Educación, en el 2013 dio cuenta de 4.502 denuncias por maltrato entre estudiantes, la segunda más alta en una década. Lo que hay precisamente con esta confianza que se da, que uno dice, oye, pero ¿cómo mi hijo, mi hija no me va a contar eso? O cómo no va a tener la confianza suficiente para hablarlo esto con la profesora, con la tía. ¿Qué hay también desde la otra vereda de los padres de los niños que son agresores? Poco se habla también de por qué el niño o la niña está agrediendo a otro compañero. ¿Qué pasa en su entorno? ¿Qué pasa también al momento de tener estas reuniones? Por lo menos yo me acuerdo en el colegio, estaban como estas reuniones, además de las apoderadas, con los papás, como... iban por lista, como la profesora jefe, con cada papá, como ir conociendo un poco la realidad de cada niño y niña. ¿Qué hay también con esos padres de que en la reunión de pauta, en la reunión de apoderados se enteran como, oye, mi hijo hizo esto? Aquí hay 2 veredas también que poco se habla. Ahí está el segundo factor. Cuando hablábamos de lo colectivo, ¿cierto? Que era el bienestar socioemocional, de cómo abordar lo colectivo, hay que transversalizar esta preocupación, este tema del acoso escolar y la violencia. ¿A qué me hablo con transversalizar? O sea, no puede estar sujeto solamente al niño que fue agredido. También hay que trabajar con el niño que fue el agresor y con quienes vieron la situación y no dijeron nada.
Porque no es solamente o sea, si yo veo que mi compañero está siendo agredido y me quedo callado, soy igual de responsable que la persona que ejerció la violencia. Porque estoy guardando silencio de una situación que yo sé que está mal. Entonces, ¿cómo le decimos a los niños que ellos también son responsables de esto? A través de instancias de espacios que sean respetuosos, que sean amables. O sea, ya, hijo, está bien, no me contaste. Mira, me pasó mucho en un caso de una paciente que los papás en la reunión de apoderados, los otros papás empezaron a pedirle perdón a estos papás porque sus hijos les habían contado que habían estado acosando a su hija y los papás no tenían idea que su hija estaba siendo acosada. Entonces, ¿qué hicieron? Llegaron y castigaron a la hija por no haberles contado. O sea, lo peor que pueden haber hecho, porque obviamente lo alejan más de ese espacio de seguridad que deben tener los papás. Y ahí también va esa pregunta que quiero hacerte. ¿Cuál es la importancia de tener a papás cercanos, tener a papás atentos? ¿Y cuál es el límite que puede cruzar un papá también? Porque yo como mamá, no sé, si le pasa algo a mi hija, obviamente que voy a querer ir al colegio, voy a querer hablar con los otros apoderados. De hecho, lo hice una vez cuando mi hija recién entró al colegio, que hablé con la mamá porque mi hija recién había entrado al colegio, niña de pandemia, y estaba en prekinder, por ejemplo, y la primera vez que entraba, una niñita la empujó en el patio y se cayó para atrás, se cayó de espalda. Y lo que hice yo, claro, fue hablar con la mamá muy amorosamente y entre las dos llegamos al consenso de arreglar esta situación. De hecho, empecé a llevar a mi hija a la casa de su compañera y empecé a generar una linda amistad luego de ese primer episodio que tuvo de violencia. ¿Cuál es la importancia de tener a los padres presentes, a los padres atentos y poder justamente conectar con las cosas que a los niños les está pasando y no todo lo contrario? Mantenerse alejados, mantenerse en estas islas. Es que es fundamental tener espacios en el hogar. Yo sé que, vuelvo a insistir, es muy fácil desde mi posición acá en estos momentos decirles hay que tener tiempos para conversar con los hijos. Yo sé que no hay tiempo. Yo misma lo vivo en ese sentido, o sea, uno dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Pero también me cuesta generarme ese tiempo. Y los de verdad que es muy complejo. Empiezan a salir más tarde también, llegan a las 4, 5 de la tarde, entonces de verdad que el tiempo es llegan poco. Muy cansados también los niños y uno les pregunta ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Y ya sacar un poco más de conversación es súper difícil, pero tenemos que dar un espacio en el hogar, por ejemplo, cuando estamos tomando once. Tratar de poner una música suave y contar, oye, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué fue lo que más te gustó en el día? Claro. Esos momentos como de lavándose los dientes, como que ahí van ¿Qué fue lo que más te gustó del día? ¿Qué fue lo que no te gustó de este día? Cuando son pequeñitos, hacerle preguntas más abiertas en ese sentido. Como, ¿cuál fue la actividad favorita que hiciste hoy día? Porque si le preguntan, ¿cómo le fue hoy día? Bien. Y no van a sacar más respuesta que eso. Sí. Entonces, yo necesito saber qué le pasó a mi hijo en el colegio. Y también los colegios deben comunicar. O sea, hoy en día el protocolo es súper claro. Si ocurre una situación, uno tiene inmediatamente el Departamento de Convivencia Escolar, que son los encargados, ¿cierto?, de abordar la situación, hacen talleres, eso pasa en los colegios, en la mayoría de los colegios, lamentablemente. Pero no es suficiente, lo entendemos. ¿Por qué? Porque se sigue abordando desde una perspectiva punitiva. No puede ser que ya lo suspendo y esa es la solución porque va a seguir ocurriendo. El tema del ciberacoso el año pasado, o sea, es tremendo. Tremendo, tremendo, porque no es solamente acosarla, sino que también es degradarla. Muchas veces se viralizan fotos o momentos incómodos o momentos íntimos y personales de los niños. Stickers a través de Estamos WhatsApp, hablando de niños, o sea, 13 años, no sé, besándose con otro compañero, niños que están con un proceso de identidad y que lo comparten abiertamente, eso genera conflicto con los demás, les genera conflicto a los niños, pasan a llevar su intimidad, oye, mátate, oye, y hablamos de un lenguaje súper violento y súper denigrante también, entonces pasa el acoso, ya hablamos de violencia. Lo que tú me preguntabas, para hacerlo más claro en el sentido de por qué este niño puede agredir, muchas veces se asocia a que hay situaciones similares en la casa. Cuando hablamos de la violencia es un círculo, ¿cierto? Si mi papá le pega a mi mamá me pega a mí, ¿yo con quién me desquito? Con un compañero. Eso efectivamente pasa la mayoría de las veces. Pero también hay situaciones como separaciones, como divorcios, que uno dice, no, si nosotros no peleamos delante de los niños, pero los niños lo perciben todo.
Entonces ellos también tienden a tener esto. Ahora el Mineduc también ha generado, por ejemplo, libros en donde se ve por un lado qué pasa en la casa con el niño que agrede y qué pasa con el niño que fue agredido. Y cómo hacemos una situación de conciliación. Lo que tú hiciste es súper adecuado, o sea, hablaste con la apoderada. ¿Eso se puede hacer o de repente dentro de la improvisación de uno como mamá? No, está bien, porque a veces el colegio, claro, tiene sus protocolos, se demora más, Exacto. es difícil, pero si buscan una acción de conciliación en donde los niños se pidan disculpas, o sea, finalmente es muy difícil que vayan a cambiarlo de colegio de manera Exacto. inmediata, van a seguir interactuando en los recreos y es una forma que tú le enseñas a tus hijos de resolver también situaciones, no necesariamente agrediendo, porque no, es que si a ti te pegan, tú también pégale. No, nos sacamos lamentablemente mucho de eso. Sigue ese círculo. La ley de violencia escolar señala que el bullying escolar puede ser cualquier medio, como señalábamos, o sea, físico, psicológico e incluso mediante el uso de tecnologías como el celular, a través de las redes sociales. La disposición no solo considera como autores de bullying escolar o acoso a los estudiantes, puesto también que los adultos pertenecientes a la comunidad educativa también pueden provocarlo, siendo caso de especial gravedad cuando además está en una posición de autoridad dentro de la comunidad educativa como directores o profesores. Dentro de lo que hay como recomendación al momento de que mi hijo, mi hija me cuente, ¿sabes qué? Hay una niñita, hay un niñito que me está empujando, me mira feo, no sé, yo me acuerdo con los papeles, los avioncitos quizás, como que, y me está molestando, porque quizás una vez puede ser chistoso, jajajaja. Pero me molesta la contención que debo dar yo como adulto responsable de este niño o niña, de lo primero, de darle la confianza, de que se sienta seguro también en su casa. Sí. Porque puede decir, ay, claro, pero es que tú siempre, y terminas criticando. Molestas. Y tú quizás estabas paveando, no sé, uno no sabe la realidad de cada hogar. Dar ese lugar seguro para que mantengan esa comunicación, porque si empezamos con un empujoncito, el empujoncito va a subir, va a subir, va a subir y podemos terminar en situaciones de violencia extrema. Y los protocolos a seguir posteriormente. Como tú señalabas, hablar en la institución, se recomienda también llevar a niños a terapia. Muchos padres dicen, oye, pero ¿cómo voy a llevar al niño tan chico? Sí. ¿Qué pasa con esa recomendación? En general yo siempre digo que a veces es bueno, los niños son muy pequeños, pero también son muy resilientes. Entonces, a veces con 2, 3 sesiones ya están bien y después puede ser una por semestre, una cada 3 meses. Es cuando hay como una situación puntual como esta de acoso, en que tú ves que tu hija fue dañada su autoestima, hay cuarto básico, las niñas ya están arreglándose, tratándose de gorda, porque las chavas que quedan de adultos. Yo tengo amistades de bullying que sufrieron cuando chicas y, como se dice en buen chileno, la sangre en el ojo que queda con esos temas sensibles, y gente adulta. Claro, entonces tú planteas esto en una reunión de apoderados y ahí queda el caos también por lo mismo que tú mencionaste, porque nunca se resolvió tampoco esa situación. Ahora los colegios, claro, pueden mediar con los niños, pueden buscar acciones reparatorias, pero hay que tratar de sacar igual el carácter punitivo de la situación. Estamos hablando de niños, no son delincuentes, ellos tienen que entender que lo que hicieron estuvo mal. ¿Cómo los reprendemos? Tiene que ser ojalá de una forma formativa. No sé, por ejemplo, generalmente no busco, por ejemplo, no quitarles los teléfonos, pero sí restringirles el tiempo, el uso de pantallas igual, que también me decían que era una preocupación constante. Sí influencia, porque aunque ustedes limiten el tiempo de pantalla, a sus hijos sí los buscan juegos de violencia, sí hay promoción de sexo en las pantallas, entonces por más que tú limites el uso del tiempo, hay otras cosas que también tienes que limitar, como el contenido. Hay aplicaciones que limitan el teléfono para que tus hijos no puedan instalar juegos para mayores de su edad. O sea, si tiene 10 años no puede jugar otro juego que no sea para niños de 10 años. Exacto. Y yo como papá tengo que saber qué juego está jugando mi hijo. Hay algo que los psicólogos infantiles hacemos mucho, que, o sea, a mí me mencionan un juego y yo lo tengo que jugar. Me mencionan una serie y yo estoy al día con todas las animaciones que hay, con toda la música que hay, porque eso igual nos dice cómo se está formando la personalidad de nuestros hijos. Y eso también es importante tener atención. Ahora, los colegios tienen una responsabilidad, sí. Hay políticas públicas que se han hecho, sí. Pero todavía estamos muy lejos de poder dar un bienestar completo. Sobre todo porque tienen que volver a pensar lo mismo. O sea, estamos hablando de 40 niños en sala
y hay una situación en particular, pero la tenemos que abordar colectivamente. Tenemos que integrar a todos los estamentos de un colegio para poder abordar esta situación. Y eso no es solamente responsabilidad del Departamento de Convivencia Escolar, sino que desde la dirección hacia abajo o de la administración, de cómo podemos trabajar con el ciberacoso. El ciberacoso no se termina prohibiendo los teléfonos en los colegios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a ser responsables con sus redes sociales? Y como papá a veces estamos exponiéndonos también constantemente, nosotros también a veces estamos mucho tiempo en redes sociales, entonces tiene que partir por uno y desde nosotros no, no generando que la tecnología es como terrible, pero sí de enseñándoles a ser responsables del uso de esta. Y eso lo generamos ¿cómo? Con lo que mencionamos al principio, o sea, todo parte con las rutinas, con los horarios fijos, con instrucciones claras. Yo no puedo esperar que si a mi hijo de 14 años nunca antes le dije que se acostara temprano, ahora a los 14 años funciona. Tiene que ser desde la temprana edad, entonces, Exacto. toda esta educación que nos acerque a construir niños y niñas preparados para enfrentar todo lo que viene, ¿verdad? Las redes sociales, ¿verdad? Y las relaciones personales que se dan dentro de los establecimientos. Te agradecemos. Yo creo que es conversación que queda pendiente, así que ojalá podamos seguir hablando de otras temáticas que nos puedan ayudar y acercar, ¿cierto?, a estos temas a padres y madres que hoy día nos están viendo y que quieren lo mejor para sus hijos y sus adolescentes. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.